Buenos días, España. Bienvenido a tu programa. Ya estamos aquí a tu servicio para acompañarte en fin de semana de COPE, de 10 a 2, sábado y domingo. Noche fresquita ha hecho en la víspera de este 20 de mayo. Hoy lluvias localmente fuertes en zonas de Levante, Mallorca, sureste de la península y Andalucía, que se suman a las nubes y chubascos del extremo norte. Jorge Olcina nos contará a las 11 los detalles de estas humedades que, si se necesitan mucho, en realidad son urgentes en Las Hurdes y en Sierra de Gata, donde un incendio ha consumido ya 8.500 hectáreas de uno de los pulmones de Cáceres. Lo oías antes en las noticias. Una está harta de contar cómo el fuego quema Asturias, o Tarragona, o Gerona, o Valencia. ¡Qué horror! ¿Qué estamos haciendo con nuestra preciosa tierra? Porque otra vez, en este caso, como en tantos de los anteriores, el fuego ha sido provocado. Noticia tristísima la de las mellizas de Oviedo, 2 niñas de 12 años que parecen haberse quitado la vida saltando por el patio de luces de su casa. La realidad nos está hablando de más y más niños que no quieren vivir. Y es un motivo de honda reflexión que abordaremos con nuestro especialista en crónica policial, Nacho Abad. El resto de la actualidad aparece inevitablemente teñido por las elecciones de dentro de una semana. Por ejemplo, en Madrid los sindicatos, a excepción del CESIF, convocan huelga de médicos y profesores. Hoy, el día 26, 2 días antes de la cita con las urnas. ¿A quién se le ocurre ir al paro con un gobierno en funciones? Solo cabe interpretarlo como una maniobra electoral y, evidentemente, el destino es Isabel Ayuso. Desde CESIF dicen que, aunque comparten las exigencias de mejoras laborales de ambos sectores, el sanitario y el educativo, consideran que el momento no es el adecuado y califican la huelga de meramente política y electoralista. Precisamente en Madrid, donde el fiscal pide penas de cárcel para los comisionistas de un gran contrato de mascarillas en plena pandemia, Luis Medina, hijo del duque de Feria y Alberto Luceño, el propio ayuntamiento se presenta y se persona como acusación por la estafa. La alcaldía pide 9 años de prisión para Medina y 11 para Luceño y una indemnización de 8 millones de euros por inflar el precio de los productos sanitarios y cobrar una mordida de 6 millones en plena emergencia. No es un caso bonito, y los que habrá. En Melilla, la investigación de la Policía Nacional, el juez, así como la pronta reacción de la delegada del Gobierno y la Junta Electoral han permitido parar un intento de falsear las elecciones. Se compraban votos por correo. Entre 50 y 200 euros se pagaban, aprovechando que el sistema permite que, una vez recibidas las papeletas de todos los partidos, el votante delegue en una persona de su confianza el llevar el voto a la oficina de correos, para el caso, por ejemplo, de que uno esté de viaje. Ahora se exigirá el DNI y la presencia del votante también en el voto a distancia. Y las colas han descendido drásticamente. Apenas 1.000 vecinos votarán por esta vía de los más de 10.000 que lo habían solicitado, nada más y nada menos que un 20% de la población con derecho a voto de Melilla, 10 veces más que la media española. La tercera parte de los escaños podrían haberse visto trufados de esta manera de continuar el fraude. Se investiga al líder de Coalición por Melilla, Mustafa Berchan, que ya fue condenado en el pasado por estas prácticas, y a otro partido cuyo nombre aún no ha trascendido. Un escándalo similar afectó, junto al propio Berchan, al PSOE hace unos años y supuso la pérdida de escaños a 3 de sus representantes. Insisto, la perspectiva de las elecciones es lo que marca el chau-chau nacional y concretamente se ha visto muy influida por los etarras con penas de sangre y otras condenas que trufan las listas de Bildu, socio del gobierno. Como un cañón caían esta semana las declaraciones de Fernández Vara, presidente de Extremadura, a Carlos Herrera de COPE, poniendo al mismo nivel a Vox y a Bildu. ¿Usted cree que el PSOE debe renunciar a gobernar Navarra con Bildu? ¿Por qué? ¿Para que gobierne quién?
decir, esto lo que quiere decir es que solo puede gobernar en España la derecha, porque es la que nunca, la que no necesita independentistas, porque ya tiene a Vox. Y entonces, claro, lo que está, a la conclusión a la que estamos llegando es que hay que apartar del sistema democrático a todo aquel que haya tenido un pasado que a los demás no nos haya parecido el adecuado. Pues no, solo a Bildu, a los demás sí, pero no. Ya es triste pactar con etarras, pero además pretender que son iguales que un partido democrático y perfectamente respetuoso de las leyes y las instituciones es muy, muy torticero políticamente. Ningún favor han hecho estas palabras de Fernández Vara al PSOE, que ve desafiado su poder en varias de las autonomías en estas elecciones. En la propia Extremadura, Fernández Vara tendría que pactar con los de Podemos, ya no tendría la mayoría absoluta. Los de Podemos van en coalición con Izquierda Unida y Alianza Verde, pero es que allí el PP también podría gobernar si se alía con Vox, que insisto, es un partido democrático. Lo mismo ocurre en Castilla-La Mancha, donde el retroceso de Podemos no permitiría a Emiliano Paje mantener el puesto. Veremos qué pasa. O en Valencia, donde Chimo Puig, siempre hablamos de encuestas, claro, no podría revalidar el llamado Pacto del Botánico y podría ser sustituido por Carlos Mazón en alianza con Carlos Flores de Vox. Aragón está pendiente de complicadas alianzas, pero también Lambán anda en peligro. Y en La Rioja, donde parece que ganarán los populares, las alianzas serán muy cruciales. Hasta el posible único escaño del partido riojano en coalición con España vaciada sería determinante para llevar las cosas hacia la derecha o hacia la izquierda. Resumiendo, que hay nubes de cambio en Valencia, Castilla-La Mancha, Aragón, La Rioja, Extremadura y Cantabria. Allí en Cantabria, Miguel Ángel Revilla, del Partido Regionalista, se presenta a una reelección francamente complicada. Y el PP parece que será el partido más votado, según el CIS. Ahora bien, los conservadores están atrapados por su promesa de no gobernar con Vox. Así que probablemente intentarían un pacto con el propio Partido Regionalista, intentando desplazar a Revilla, que ya cumple 80 años. Vamos a preguntarle al propio Miguel Ángel Revilla. Don Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, candidato a la reelección por el Partido Regionalista de Cantabria. Muy buenos días. Buenos días, vaya un preámbulo que me han hecho. El que le hace el CIS, que le pone como tercera puerta. Pero por favor, vamos a ver, es que el que tenga fe en Tezanos no tiene fe nadie, ni Pedro Sánchez, que es el que le paga para que le presente encuestas a la carta. Mire, es que quedaría muy mal yo ahora aquí, si en vísperas del domingo que viene, que quedan 7 días, pues yo cometiera un error del calibre del que le voy a dar ahora, ¿eh? No. El Partido Regionalista, es decir, Miguel Ángel Revilla, va a ganar las elecciones el próximo domingo 28. Bueno, vamos a ver... Porque yo manejo encuestas reales. ¿Qué le dicen sus encuestas, don Miguel Ángel? Que gano las elecciones otra vez. Bueno, el caso es que gane quien gane, van a tener que pactar para gobernar. Probablemente... Sí, no, mayorías absolutas ya no saca nadie en ningún sitio. Bueno, en Madrid a lo mejor. Pero aquí, en el resto de España, hay que hacer pactos. Dígame, ¿por qué debería votar un cántabro al PRC, a su partido, y no a otro? ¿Qué propone para reeditar el gobierno? Pues mire, el Partido Regionalista, a pesar de estos 4 años terribles, ha conseguido en esta legislatura poner en marcha el AVE con Madrid, que ya está en obra. Hemos conseguido cobrar la deuda íntegra de Valdecilla, que son 140 millones de euros. Hemos adjudicado ya el gran polígono de La Pasiega. Hemos comenzado la obra del Museo de Prehistoria. Vamos a cerrar este año el aeropuerto de Santander con la mayor cifra de viajeros de la historia, 1.300.000. Y el puerto de Santander va a batir también este año el récord de tránsito con más de 7,5 millones de toneladas. Y
En estos momentos, pues Cantabria es la región que menos paro tiene de España con Euskadi, 9,2. Cantabria es una... Don Miguel Ángel, Cantabria ha sido una de las comunidades que más ha recaudado en impuestos. De hecho, ha subido la recaudación casi un 50%. Si sale reelegido, ¿bajará los impuestos? Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, la exención de los impuestos en donaciones y herencias. Y mantenemos en el tema del patrimonio también unas exenciones. Probablemente, y estamos haciendo un estudio, toquemos el tema del patrimonio porque no nos parece muy justo este sistema fiscal de España que permite que unas autonomías enciman de patrimonio y otras lo tengamos que poner porque tenemos que pagar muchos servicios, pero nos está originando una fuga de capitales. Tenemos que hacer un estudio y si ese estudio que me la van a dar dentro de poco demuestra que el recaudar 20 millones por patrimonio tiene una compensación negativa porque se nos han ido en los últimos años patrimonios a Madrid, pues entonces a lo mejor vamos a eliminar también el impuesto de patrimonio. Ley de vivienda del Gobierno que limita el precio de los alquileres y, la verdad, protege al ocupa frente al propietario porque alarga los periodos para los lanzamientos, fija fecha y lugar público para el lanzamiento para que se puedan organizar manifestaciones. El propietario tiene que demostrar que el ocupa no está en la miseria. ¿Esta ley de vivienda se aplicará en Cantabria? Pues la vamos a tener que revisar porque nosotros, que tenemos un diputado en Madrid, hemos votado en contra. O sea que usted no la va a aplicar. No, en esos términos no. Intentaremos si legalmente se puede hacer, claro, con informes jurídicos adecuados. Uno de los temas que ha centrado la campaña en todas las regiones, lo estaba comentando antes, ha sido la de las listas de Bildu con 44 etarras condenados y 7 de ellos con delitos de sangre. ¿Usted cómo ve, por ejemplo, que se reitere el pacto del PSOE y de Bildu en Navarra? Pues yo no pactaría con Bildu en mi vida. Allá cada uno que haga lo que crea conveniente. No hay que olvidar que el Partido Regionalista, que tiene un pacto con el PSOE en Cantabria, no votó a Pedro Sánchez precisamente porque en la segunda investidura, con relación a la primera, en que sí votamos que sí, y donde presentaba un programa exclusivamente del PSOE, en la segunda investidura ya aparecía un socio nuevo que era Podemos y además con los apoyos puntuales de Esquerra y de Bildu, cosa que nos obligó a votar que no. Yo no haría un pacto con Bildu nunca. Ahora bien, también quiero decir que yo que he vivido la etapa de ETA con muchísimo sufrimiento y que me he recorrido todos los pueblos del País Vasco en entierros de cantidad de policías y de militantes de partidos, pero no digo uno, igual he ido a más de 30 entierros, he de decir que afortunadamente ETA ya no existe. Y que ahora mismo Bildu, a pesar de que te revuelve las tripas pensar que son herederos de ETA, ahora han firmado para presentar su partido político un rechazo de la violencia y es un partido legal. Y su ilegalización es imposible, por lo más que lo diga la señora alcaldesa de Madrid. No hay ningún tribunal que pueda suprimirles, y mucho menos en Europa. Es un partido legal que está en las antípodas del pensamiento del Partido Regionalista y con el cual nosotros no iríamos jamás en una coalición. Ahora cada partido que explique por qué lo hace, ¿no? Claro. Otra cuestión es que haya condenados de la justicia en las listas. Esa es una cuestión... Eso es terrible. Yo he hablado de este tema en algún otro sitio. Imaginémonos un pueblo, porque algún caso de esos se daba antes de que hayan presentado la dimisión en las listas, de un asesino que haya matado en su pueblo a alguna persona y cuyos familiares están vivos y puedan llegar el momento en que ese señor asesino sea nada más y nada menos que un representante político de una institución de su pueblo. Eso es terrorífico, tiene que provocar un dolor, un sufrimiento, es tan indignante
que no tiene cabida en unas mentes normales, ¿no? Don Miguel Ángel, saltaba hace poco el tema de los trenes, los que estaban ya listos, en el caso de Asturias y Cantabria, pero no entran por los túneles. Y también los que están en funcionamiento, pero tardan un mundo en llegar a destino, porque fíjese, de Santander a Bilbao 3 horas, como los años 50. ¿Cómo está el asunto este? Bueno, lo de los trenes ha sido la chapuza del siglo, menos mal que no los empezaron, pero la gravedad que le costó el puesto a la secretaria de Estado y al presidente David es que estaban callados, sabían que no se habían empezado las obras y nos estuvieron engañando al presidente de Asturias y a mí, diciendo que bueno, que había alguna complicación, pero que se estaban haciendo. Mentira. Menos mal que se ha descubierto el tema y ahora pues ya están empezando a construirlos, pero claro, la chapuza es 2 años de demora, aunque es cierto que hemos obtenido una compensación de incremento para Cantabria en los trenes de cercanías de 1.000 a 200 millones. En este momento se están ejecutando ya 600 millones, pero la faena es que lo que tenía que estar para principio del año que viene, pues va a tardar 2 años más. Claro, y a usted en realidad se le puede acusar de la tarea invigilando. Quiero decir que sus representantes de transportes tenían que haber sabido exactamente cómo estaba la cuestión y no haberse dejado engañar. Pero vamos a ver, ¿qué vamos a vigilar nosotros más allá de que hemos presentado preguntas? Hay que tener en cuenta que ADIC es un instrumento del Estado absolutamente autónomo, donde no tenemos las comunidades autónomas ningún representante. Nos hemos limitado a ir preguntando, y existen preguntas de nuestro senador en el Senado, varias durante estos 2 años, con preguntas de cómo iba la construcción de los trenes. Nosotros no tenemos capacidad de llegar a la fábrica y mirar si se están haciendo, porque es una competencia absolutamente del Estado. Y nos han venido mintiendo cuando decían que bueno, que había algún problema, pero que todo seguía en marcha. Ahí no podemos hacer nada. Es como si a mí me dicen ahora que en la Guardia Civil pues están adjudicando... No tengo yo competencias en la Guardia Civil, ni en ADIC. Ya digo, ni un solo consejero de una comunidad autónoma está en un organismo del Estado. Esto es culpa absoluta del Gobierno de España, no de las comunidades autónomas. ¿Cómo está el asunto de la trama de contrataciones irregulares en el servicio de carreteras de la Consejería de Obras Públicas? Esa historia de un funcionario que proporcionaba contratos y que ha provocado varias dimisiones, entre ellas la del consejero. Bueno, pues un chorizo, un funcionario de 25.000, no se puede estigmatizar a todo un colectivo, un funcionario, que son los que están para vigilar a los políticos, que son los que tienen firma y tienen la plaza por oposición, porque yo no firmo nada, firman los funcionarios, que para eso están, y hemos tenido la plaza para certificar las obras. Había montado una trama con otros 3 empresarios corruptos, porque tan corrupto es el que coge como el que da, hasta que una inspección de Hacienda lo descubrió. Ninguna culpa tiene ningún político, porque en 12.000 folios no hay ninguna persona de libre designación mía o de ningún consejero que aparezca involucrado en esta trama, que es de un corrupto y 3 colaboradores. Aún así, poniendo el listón alto, pues yo me he visto en la obligación de aceptar la dimisión del consejero de Obras Públicas, porque aunque ni siquiera los compañeros que llevan 20 años trabajando con él sospechaban nada, y mucho menos el consejero, que llevaba 1 año, pues ha tenido que dimitir. Sí, llevaba además muchos años haciéndolo. Hombre, ya lo hacía en Asturias cuando vino y ahora aquí. Un corrupto, vamos. El pasado año... Eso es como si ahora, por aquí haya un general de la Guardia Civil detenido, lleguemos a pensar que la Guardia Civil es corrupta, que es una de las instituciones más queridas de España, ¿no? La ambición humana no tiene límite. El pasado año, don Miguel Ángel Revilla, vi por primera vez muchos prados cántabros de color amarillo por la falta de agua. Este año la cosa va a peor probablemente, no llueve. ¿Qué planes tiene para paliar los efectos de la sequía y ayudar a agricultores y ganaderos?
Bueno, vamos a ver, aquí ahora está Cantabria verde, que sale de la hierba hasta los tejados. Llevamos 20 días de agua, pero voy a decir una cosa, durante esta legislatura, otra de las cosas que hemos conseguido, que ha sido tremenda la lucha que hemos llevado en el Parlamento y en el Senado, y dialogando con el resto de las comunidades autónomas. Cantabria es una comunidad autónoma que tiene garantizado el agua de por vida, porque por fin hemos obtenido, después de hacer una obra supermillonaria financiada por la Unión Europea, de un trasvase desde el pantano del Ebro que se llama Autovía del Agua, ahora Cantabria por ley se ha garantizado el 5% de ese pantano gigante, que es suficiente para garantizar el agua a las personas y a las empresas de por vida. Luego ya el campo depende de que llueva o no llueva. Aquí afortunadamente, ya digo, llevamos 20 días de lluvia y está Cantabria con un verde como nunca. A Rafa Nadal le pasan factura las lesiones y bueno, ha concedido que se ha de retirar antes de tiempo y que simplemente hará una gira ahora en el año 24. A sus 80 años, don Miguel Ángel, ¿qué le puede hacer retirarse de la política? ¿Es la edad un impedimento para afrontar una nueva legislatura? Vamos a ver, esta es la última, obviamente, es que nadie se le pase por la cabeza que me voy a presentar con 85 años. Me presento porque yo estoy ahora muy bien. Curiosamente, estoy mejor que hace 4 años. Tengo mis achaques. Cuando todo el partido por unanimidad me pedían que me volviera a presentar, que me veían muy bien, porque claro, yo tengo un tirón electoral, aparte del partido, de 8 puntos según las encuestas. Claro, esos son muchos votos. Me fui a hacer una revisión, pedí con tiempo que me hicieran los análisis oportunos, me sometí a todo tipo de pruebas y me han certificado que estoy en condiciones de hacer lo mismo que he venido haciendo. Mire, yo hoy me levantaba a las 6 de la mañana, a las 6, y voy a acabar el día dando un meeting a las 11. Y con 80 años no creo que haya muchos que lo hagan. Si no pudiera hacerlo, me retiraba hoy mismo, pero que me encuentro bien, que es que me veo comparándome con el presidente de Estados Unidos, que tiene la edad mía y que se voy a presentar y me veo mejor yo. Don Miguel Ángel, me imagino que ya por lo menos habrá dejado de fumar después de que le pillasen en un reservado de un restaurante en pandemia fumando cuando estaba prohibido. Pues sí, pero sigo fumando donde se autoriza, un purito o 2 al día, no fumo cigarros, está muy mal fumar, pero a los 80 años yo no he robado nunca, pero cada uno tiene sus vicios, yo tengo alguno confesable, además no lo oculto. Fumo puros. Mi padre me envició cuando yo tenía 22 años, me dio un puro, él se murió a los 93 fumando 7 farias al día y me dijo el día de Nochevieja, toma, fuma un puro. Aquel día además me dio un Montecristo, coño, me aficioné a los puros. Fumo un par de ellos al día, estoy bien, doy mítines de 2 horas, no toso, y el otro día no, hace un año subí con Calleja a un monte que está a 2000 metros, 5 horas de escalada, todo el mundo decía que un hombre de 79 no puede subir allí, y yo llegué y al día siguiente no tenía agujetas. Quería preguntarle, don Miguel Ángel, por último, sobre lo mal que debe de sentar esa posibilidad de que en caso de victoria del Partido Popular y deseo de... Que es que voy a ganar yo. Bueno, pero imagínese que no ocurre. Vamos a hacer una fantasía. Pero vamos a ver. Bueno, pero es una fantasía que no es lógica, no es... Vamos a ver, yo en las anteriores elecciones también dije el resultado, que iba a ganar, y gané, pero gané en 84 ayuntamientos de 100. No, y ahora vuelvo a ganar las elecciones. Bueno, puede ser que gane otro partido. ¿Y qué me quiere preguntar? Si gana otro, pues aceptar la victoria. Hay que ser una persona demócrata, y unas veces se gana y otras se pierde, pero no es el caso el día 28. No, lo que le quiero decir es que en Santander usted se presenta a una reelección francamente complicada y el PP no solamente en el CIS, no, sino... yo no voy a Santander, Perdón, Cantabria. Yo voy a Cantabria. En Cantabria usted presenta una reelección francamente complicada y parece que el PP será el más votado según el CIS y varias de las otras encuestas. Pero ustedes creen al CIS, es que me llama la atención. No, bueno, pero vamos a ver, ¿crea usted a Sigma 2 o a GAT 3? Bueno, la cuestión es que los conservadores están atrapados porque han prometido que no van a gobernar con Vox. Así que probablemente intentarían un pacto con su propio partido regional
regionalista, pero desplazándole a usted. Y a mí eso me parece que tiene que sentar muy mal. Que no, que a mí no me van a desplazar, que yo voy a seguir siendo el presidente de Cantabria. ¿Por qué me van a desplazar? Que no. No, Pues, ya lo verán. Vamos a esperar al día 28. Aquí estaremos atentos a lo que el día 28 pase. Mucho ánimo, muchísimas gracias por estar con nosotros, don Miguel Ángel Revilla. Un placer, y hemos hablado más veces. Hacía mucho que no sabía. Efectivamente, hablamos de Furaco. Pero no. Hablamos, entre otras cosas, de Furaco. ¿Se acuerda del oso cántabro? Oh, claro. Todavía vive, ¿eh? Ah, mira, y sigue realizando buenas tareas. Bueno, pues nada menos que el año pasado han nacido en Cabárceno exactamente 28 osos. Y según el veterinario, 4 son de Furaco. ¡Qué semental! Cosa curiosa, porque en Asturias estuvo 4 años y no hizo nada, pero no era culpa de Furaco. Era culpa, ahora ya está demostrado, de las osas. Las osas... Porque estas cosas no valían. Las osas no valían y además tenían entre ellas una relación extraña. Don Miguel Ángel Revilla, muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo. Pues un abrazo. Adiós.